Bueno, abrimos la primera entrevista de esta mañana porque en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay presentó un documento síntesis con aportes para impulsar la implementación de la Ley de Salud Mental. En este marco es que recibimos al presidente de esta sociedad, al doctor Artigas Puy. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ayer presentaron como un balance, ¿no?, de qué se ha logrado y todo lo que queda por hacer en la implementación de esta ley. Pero por lo menos a mí me llamó la atención la cuantificación de las personas que tienen afectada su salud mental por el uso abusivo de sustancias, 260.000 personas. También hay otro universo de personas con trastornos graves, que no están todavía recibiendo una respuesta integral por parte del sistema, ¿no? ¿Qué panorama hay actualmente? Bien, de alguna manera nosotros elegimos los trastornos mentales graves y el trastorno por uso de sustancias porque consideramos que son dos situaciones como muy... que nos brindan un buen reflejo de la posibilidad de hacer cosas. Esto es una discusión a nivel mundial en relación a si los tratamientos deben ser conjuntos o separados. Nosotros consideramos, y esto es una cosa, el documento se reparte como un borrador, o sea que de ninguna manera nosotros no es una propuesta firme, sino que es más bien como un disparador para la discusión. Entonces, volviendo, de alguna manera nosotros consideramos que sería como más operativo una red única que se ocupara de trastornos mentales graves y trastornos por uso de sustancias. Pero bueno, sabemos que esto podría... Una red única, multidisciplinaria, que abordara estas situaciones. ¿Qué hay ahora? ¿Cómo funciona? Y bueno, una de las carencias que vemos hoy día que, por ejemplo, el trastorno por uso de alcohol no se considera, no está incluido dentro de lo que habitualmente se considera prestaciones para usuarios de drogas, por ejemplo. Lo cual creo que debería modificarse, ¿verdad? Y eso habla, por ejemplo, Perdón. Pensando, ¿no?, en ese tipo de situaciones. Un adolescente que un día bebe excesivamente también sería considerado para esta política, por ejemplo, esta red única. Claro, el tema es que no... A ver, nosotros no nos manejamos tanto con estas características, adolescente, sino las repercusiones. No, porque sería muy heterogénea esa población. Totalmente, ¿no? Totalmente, pero de hecho lo es. También es muy heterogéneo, no sé, el perfil de los depresivos que consultan. ¿No? Creo que esto es parte de la clínica. Personas a quienes se les despierta un trastorno de salud mental por el consumo abusivo de sustancias, alcohol, drogas, lo que sea. Sí. Y hay cuando una persona ya tiene un consumo que digamos, despierta, despierta alguna patología. Y hay otros consumos que vienen a afectar la gravedad, la permanencia de síntomas, la continuidad en los tratamientos. O sea, son dos cuestiones que en general están como muy ligadas. Claro, ¿y qué vinculación tiene eso con el deterioro social, con pobreza, con exclusión? Ahí hay como un círculo vicioso, ¿no? Totalmente. De hecho, la situación de calle, por ponerlo, la situación paradigmática de exclusión, ¿verdad? Se sabe que es un factor de riesgo para el uso de sustancias y para el suicidio, ¿no? Que son dos problemáticas que están muy candentes en este momento. Pero es muy complejo, como tú decís, ¿no? ¿Las cifras aumentan en esa población en particular? No está discriminado. La verdad que no me animo a contestar. Lo podemos buscar, pero no me animo a contestarlo así tajantemente. Uno pensaría que sí. Para hacer un grupo de riesgo, en nuestro país no está discriminado, pero... Le hago algunos planteos, ya cuando empezamos a hablar de salud mental siempre empiezan a llegar muchas consultas de los oyentes por situaciones que les toca vivir cada tanto tiempo. ¿Qué pasa con la atención que se puede brindar? Recién hablábamos de la propuesta de esta red, ¿no? Pero hay situaciones puntuales que creo que ameritaría una respuesta un tanto urgente, ¿no?, a los pacientes con trastornos. Si una persona está descompensada, pienso en la hija o el hijo de alguien, llama a la emergencia, si la voluntad del paciente no lo pueden trasladar, hay que llamar a la policía, eso genera una situación de conflicto, a su vez después se solicita una consulta con psiquiatra, demora mucho tiempo. ¿Estamos dejando de lado la atención en salud mental para, sobre todo, este tipo de crisis, este tipo de situaciones que me imagino que con el tiempo se van agravando? Sí, yo creo que hay situaciones en las cuales no se atiende a tiempo, ¿verdad?
Y hay otras en las cuales lo que falta es un acompañamiento en los momentos de compensación, ¿verdad?, de bienestar, como para hacerlo más sólido esto. De hecho, una de las cosas que creo que está incluida en la respuesta que tendría que darte es que uno de los ejes del documento es el planteo de la coordinación entre el sistema público y el privado. Creo que de alguna manera se... ¿Que no ocurre el día de hoy? No, o excepcionalmente. Pero digo, creo que de alguna manera pondría al alcance de todos recursos que hoy día están como disgregados. Doctor, me gustaría si pudiéramos reducir, como para que la gente se quede con una idea de cómo está funcionando la ley de salud mental, que apuntaba a un modelo sin manicomios, sin atención monovalente. ¿Se ha podido avanzar en algo? Porque es un tema muy complejo, ¿no? Tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar de abordaje cuando, bueno, la persona ya tiene un cierto desequilibrio y ahí hay un abanico inmenso. Tenemos que hablar de las personas que están afectadas por el consumo de sustancias en este círculo vicioso que usted mencionaba, y también las patologías graves, ¿no? Los trastornos graves, como puede ser la esquizofrenia, que tampoco es menor, ¿no? Hay un 1% de la población que vive en esta situación. Por ejemplo, en el tema de la prevención, ¿cómo estamos? Cuando una persona, por ejemplo, ahora en la pandemia se sintió mal, ¿no? Pero bueno, es funcional todavía. ¿Qué posibilidades Bueno, despacito tiene? por las piedras. Yo podría empezar destacando algunos logros del país en general, ¿verdad? Situaciones particulares, después las podemos ir hablando. Pero Uruguay ha firmado compromisos internacionales tratando de transformar la situación, ¿verdad? Se han dado múltiples pasos progresivos, el Sistema Nacional Integrado de Salud, las prestaciones en salud mental, la Ley de Salud Mental y la Ordenanza Ministerial 1488, ¿verdad? Eso son pasos. Digo, en relación a las limitaciones, yo creo que hay una limitación. Todos los cambios, y sobre todo si se pretende que sean importantes, necesitan presupuesto y voluntad política. Exacto. ¿Verdad? Yo no voy a hablar acá de las carencias presupuestales de este momento, porque además están en la calle, ¿verdad? De hecho, quizá lo de la universidad sea lo más notorio, pero hay carencias presupuestales fuertes, ¿verdad? Y bueno, tratamos de promover la voluntad política entendida no como voluntad de los políticos, sino como una voluntad de la sociedad en lograr cambios, ¿verdad? Nosotros planteamos en el documento que hay 3 motivos para invertir. Uno es estrictamente lo que tiene que ver con salud pública en general. Algo que tiene que ver con derechos humanos y algo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico. Porque las enfermedades mentales han pasado a ser un factor de primer orden en los días perdidos, ¿no? Sí, afecta a la productividad de la población. Ahí está, como condicionante de discapacidades, ¿tá? Entonces, bueno, tratamos de revertir esto con los beneficios. A partir de un cambio en el sistema que conceptualmente sería como incluir la salud como una situación a atender transversalmente en el sistema de salud, desde los primeros niveles de asistencia, ¿verdad? Y acá hablo de la asistencia, pero antes debería haber hablado de otros acompañamientos más psicosociales, ¿verdad? El proceso asistencial, y esto es bien importante destacar, que entendemos que la asistencia debe darse como un proceso donde no haya intervenciones aisladas, sino que estén integradas, que empiece en el primer nivel de asistencia, que pase a los niveles, progresivamente, en caso de necesidad, vaya pasando a los niveles más complejos y después se continúe con un seguimiento que también es fundamentalmente psicosocial. ¿Y ahí cómo estamos en la ejecución de eso? Porque es verdad, hace unos años no existía y ahora funciona algo que uno puede ir al psicólogo, por ejemplo, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero también es verdad que te dan hora de acá a 3 meses, de que el abordaje es de 6 meses, cuando todos sabemos que de 6 meses de una terapia no alcanza para mucho. Si uno va privado, por lo menos 1 año va, ¿no? Salvo algún abordaje puntual. puntual. Tiene derivaciones a un psiquiatra después de la evaluación psicológica, es lo que le planteaba hoy. 2 meses más o 3, más allá que debería darse dentro de los 30 días, pero no se cumple. Sí, creo que acá un poco está el contenido del documento. Se hacen cosas, el tema es buscar hacerlas de una manera mejor, más ensamblada y más adecuada, porque incluso lo que tú decías de los tratamientos psicoterapéuticos, está bien, ¿verdad? Pero está bien que desde el punto de vista organizativo, institucional, haya determinados plazos.
hay que darle la agilidad a esos plazos para que en caso necesario se renueven, ¿verdad? Y hay que capacitar a la gente en el sentido de que, bueno, la prestación se brinda y el técnico que esté a cargo poder aprovechar de la mejor manera y sobre todo evaluar, porque creo que es algo que nos falta, es el tema de la evaluación de acciones. Entonces, a partir de las evaluaciones sistemáticas y rigurosas, es que pueden mejorarse. Y ahí faltan entonces Y esas yo creo evaluaciones. que sí. Yo veo, por ejemplo, Puy, diferentes actores integrantes de este gobierno, de los anteriores, hablando de la importancia de la salud mental, pero siempre siento que es un tema que termina quedando de lado por todo esto mismo que hablábamos recién. Cuando hay que dar respuestas, no se tienen. ¿Qué pasa? Hay falta de voluntad, hay falta de recursos, hay falta de personal, hay falta de coordinación entre las instituciones. ¿Dónde está el problema? Para poder abordarlo y empezar a trabajar, no puede ser que 350 personas se hayan suicidado en lo que va del año, que 50 intentan realizarlo a diario y terminen ingresando a instituciones por eso. A mí particularmente me preocupa y veo que queda únicamente en redes sociales, en manifestaciones en medios de comunicación, pero no veo un abordaje sincero del tema. Perdón. Es muy penoso lo que pasa, sí, en muchos aspectos. Entiendo totalmente la preocupación tuya, que no es tuya, en realidad tú lo que estás haciendo es transmitir. Ahora, creo que el tema de la salud mental, desde el punto de vista de la opinión pública, es un tema que sensibiliza altamente, por lo cual es fácil utilizarlo. Ahora, la instrumentación de medidas ya no es tan fácil. Y en ese sentido, nosotros una de las cosas que rescatamos de la ley de salud mental es la necesidad de trabajar interdisciplinariamente y la coordinación interinstitucional. Porque la vida moderna se va complejizando, entonces los temas de salud mental no son pura y exclusivamente cuestión médica, sino que cada vez los factores sociales, educativos inciden más, los factores hasta de vida. Claro. Algo tiene que ver con la pandemia que tú mencionabas. Pero hay una cuestión que se puede medir con el aporte económico y lo que significa para el país la pérdida de productividad justamente Totalmente. por estas afecciones. Pero aunque no se pueda medir en el país, hay datos internacionales que son contundentes. Doctor, justo que hablábamos de esto de la sensibilidad, nos llegaba un testimonio, nos indican desde producción, de una mujer que hace meses que está esperando atención, creo que ya un año, en la policlínica del Hospital Maciel, que tiene un hermano alcohólico, el otro con una patología, y se termina enfermando ella, ¿no?, de esa situación. ¿El sistema está dando respuesta a situaciones como esta que no son tan raras, ¿no? O sea, son más comunes Claro. el desgaste de todos, ¿no? Tal cual la planteas tú, es innegable que no hay una respuesta. Ahora, habría que conocer los detalles. Quizá la enfermedad de la señora impidió que pudiera ir un día, entonces ya eso se posterga. En fin, hay un montón de situaciones particulares, ¿verdad? Pero básicamente es cierto. Básicamente es cierto que estamos en una situación, digo, ayer en la conferencia, y hago un paréntesis, la profesora de psiquiatría pediátrica calificaba, ellos tienen relevamientos bastante sistemáticos de la situación, que estamos en una situación como de emergencia a nivel de salud mental infantil y del adolescente. Y bueno, yo creo que a nivel de adultos pasa un poco de lo mismo. Hay situaciones que son realmente muy graves. ¿Hay recursos como para afrontar una situación de emergencia en salud mental? Bueno, el tema de los recursos es... recursos existen, el tema también es cómo se coordinan, y el tema de los recursos quizás no pueda pensarse en modificar de un tiempo para otro, ¿verdad? El tema es tener una mirada estratégica de la salud mental que permita ir formando recursos a la vez que se sabe qué recursos se van a formar y cómo se van a utilizar. Entonces yo creo que recursos hay, ¿verdad? Están como muy desperdigados, no están alineados atrás de un objetivo estratégico. Doctor, y si hablamos de prevención, porque hemos hablado de atacar ya cuando la enfermedad está en desarrollo, ¿qué pasa con la prevención? Y pienso, por ejemplo, en situaciones de mobbing, en situaciones de bullying, en situaciones de ese tipo, que terminan desencadenando situaciones hasta de suicidio. ¿Cómo lo estamos enfrentando a nivel país eso? Bueno, yo creo que la situación posiblemente sea una de las patas más débiles del tema de salud mental, ¿verdad? Sin duda que Uruguay no tiene una tradición de prevención. También es cierto que los tiempos corren
de manera un poco vertiginosa y nos impone necesidades que no hace mucho no existían, pero Uruguay no ha podido acomodarse. Hasta, digo, yo qué sé, el MUBI, por ejemplo, que tú mencionas, el acoso laboral, son cuestiones que hace 30 años no se tenían en cuenta, no se consideraban. Entonces, 30 años en términos históricos es relativamente poco y hay que tener una... Bueno, tenía otro nombre, pero era prácticamente... Ahí está, pero yo creo que esto implica seguramente ahora lo detectamos como un problema y un factor de riesgo. Ahí está, implica un cambio de paradigma, un cambio de posicionamiento. Pero ahí, por ejemplo, pienso que hace muy poquito, y tuvo una repercusión a través de las redes sociales de una funcionaria estatal, que desencadenó en el suicidio de esa persona. A nivel estatal de políticas, ¿estamos atacando ese problema de prevención? Y ya no solo de prevención, es basta con esto, hay sanciones. Yo creo que estamos llegando tarde a muchas situaciones y algunas de esas muy costosas en términos sociales, muy penosas a nivel humano. Más allá de esta organización, digamos, esta gestión de recursos que debe hacer quienes están a cargo del sistema de salud, etcétera, desde la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, ¿se está pensando en algún cambio, en alguna implementación por parte de los propios psiquiatras para, bueno, dar un aporte en esta situación? Bueno, sí. Bueno, este trabajo ya es un paso, ya es algo. Ahí está. Pero además pasa con este trabajo en particular que nosotros nos vimos obligados a darlo a conocer, obligado entre comillas, ¿verdad?, a raíz del Día de la Salud Mental. Nos hubiera gustado antes poder discutir, por lo menos con las asociaciones con las cuales venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Podríamos haber tenido un documento quizá un poquito más amplio, ¿verdad? Esto creo que por un lado. Por otro lado, creo que las sociedades científicas en general no tienen capacidad de resolución. Tienen posibilidad de generar corrientes de opinión, masa crítica, de intervenir en intercambio. Y eso la sociedad ha estado permanentemente. Una de las cosas que decíamos ayer en la conferencia de prensa, que la sociedad el año próximo cumple 100 años, y no han sido 100 años de existencia, han sido 100 años de actividad. Y en la evolución de la salud mental en el país, la presencia de la Sociedad de Psiquiatría ha sido una constante. Y en cuanto a la capacitación, hacia lo que es la capacitación para los colegas, es una de las tareas prioritarias para la sociedad y siempre estamos en eso. Doctor, me gustaría, abordar la parte del fin de los manicomios, ¿no?, que está prevista en la Ley de Salud Mental. Es un reclamo de los pacientes y el otro día en el marco de la marcha tuve posibilidad de conversar con algunos de ellos y claro, mencionaban la situación de que el modelo actual realmente está agotado, ¿no?, porque aísla a la persona, la obliga a abordajes sin pedirle su opinión, que creo que todo el mundo tiene el derecho de opinar sobre sí mismo, aunque esté en una situación complicada de salud. Y después, claro, termina el tratamiento, te vas a la calle y, bueno, vengo de estar aislado no sé cuánto tiempo, empastillado. Con un tema de salud mental. Y tengo que encarar como un ser humano adaptado y no lo soy, no lo puedo ser. ¿En qué estamos en esa situación? Y muchas veces esto que tú decís de que se va a la calle es literal, pues son pacientes que no tienen apoyo. Entonces, tomando esto como ejemplo para después traspolarlo, digamos, es una omisión, ¿verdad?, que tiene que ver tanto con la lógica manicomial de la institución como con los recursos que hay afuera de la institución. ¿No? Por eso la complejidad del tema. Un lugar de medio camino sería. ¿Cómo? Un lugar de medio camino. Está. Que de hecho había una de las enfermeras del Vilar de Bo, me parece que había generado un espacio un tanto así. Pero no es lo más frecuente. Claro, si no tenés una familia que te contenga, un círculo cercano que te abrace un poco en esa transición. No son un recurso accesible por una relación mi pregunta numérica. es, el país tenía una ruta marcada en el marco de la Ley de Salud Mental. ¿Qué ha pasado con eso? Y se ha enlentecido. De hecho, el cierre de los hospitales monovalentes, el director de ACE, ¿verdad?, ya anunció que no se va a hacer en el 2025. Bueno, eso tendría que preguntarle a él, ¿verdad? Pero está anunciado oficialmente. Lo ha dicho más de una vez. Nosotros pensamos que por un lado están las instituciones de asistencia y por otro lado está la lógica que se maneja en algunas instituciones, ¿verdad?
Hay instituciones cuya lógica necesariamente llega a ser de aislamiento. Entonces, bueno, si no podemos romper las instituciones ediliciamente, digamos, tratemos de generar cambios en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, yo creo que las casas de medio camino de alguna manera tienden a eso, pero claro, una manera insuficiente. El enlentecimiento de la aplicación de la ley, ¿a partir de cuándo se da? En realidad se aprobó y después... Yo creo que es desde el vamos. Se aprobó en un periodo final de un gobierno, ¿verdad? Desde el año 2017. 2017, ¿no? Sí, 2017, está bien. Sobre el final de un periodo de gobierno donde no hubo un presupuesto, ¿verdad? Que no dieron los tiempos legislativos como para... Y bueno, y después la situación no cambió después del cambio de gobierno. Doctor, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Mientras conversábamos llegaron infinidad de mensajes de todo tipo, sobre todo algunos con situaciones muy complicadas que están atravesando las personas. Y ahí habla de la necesidad de hablar de estos temas y de dar respuestas, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana, 25 minutos.